La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Primera de Pedro 4 conecta la realidad de la iglesia perseguida en días de Nerón con la realidad del juicio en el tiempo del fin. Si el tiempo del fin ya ha comenzado y se avecina otra persecución, atendamos los consejos. Primero, abandonar la vida desordenada. Como ya hemos visto en todos los capítulos anteriores, Cristo es el corazón de todas las enseñanzas de Pedro. En la primera sección, versos 1 al 6, se contrasta el ejemplo de Cristo, quien ha padecido por nosotros en la carne, según el verso 1, y los gentiles paganos que vivían para satisfacer los deseos de la carne, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Un estilo de vida autodestructivo del que muchos lectores de Pedro habían participado en su vida pasada, según los versos 2 y 3. Esta antagonía entre el bien y el mal, nos advierte Pedro, provoca persecución contra los cristianos por parte de quienes se extrañan de que no corramos con ellos en el mismo desenfreno, según el verso 4. Pero los cristianos debemos permanecer firmes en el ejemplo de Cristo, porque sabemos que quienes viven una vida desordenada en una búsqueda insaciable de placer, pronto darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, según el verso 5. En otras palabras, la certeza de la buena nueva del juicio venidero debía inspirar a los creyentes a vivir en santidad, abandonando los desenfrenos de la vida pagana. ¿Cuánto más significativo es esto para quienes vivimos cuando la hora del juicio ha llegado, según Apocalipsis 14:7? Segundo, velar y orar, amar y servir. La parte medular del capítulo inicia con la alarmante declaración del verso 7. El fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Con el sentido de urgencia que impone el fin de todas las cosas, Pedro recuerda las palabras del Maestro, velad y orad, enlazando este modo de espera de la segunda venida de Cristo con una transformación interna. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, según el verso 8. Y, además, con una transformación externa que implica abnegación y sacrificio, donde cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como dice el verso 10. No para vanagloria humana, sino para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, según el verso 11. En otras palabras, la sección anterior habló de la vida antigua de pecado, pero en el centro se habla de manera positiva de la vida presente de quienes esperan ansiosamente el fin de todas las cosas en Cristo. ¿Cuánto más cercano está para nosotros? Y tercero, soportar la persecución con esperanza. Para finalizar, el verso 12 inicia la última sección. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Recordemos el contexto histórico. Pedro escribe a una iglesia oprimida y que pronto recibirá una avalancha de persecución por parte de Nerón en todo el Imperio Romano. Como buen pastor, Pedro alienta a la iglesia perseguida con palabras de esperanza como: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, como dice el verso 13. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, según el 14. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, según el 16. Pero, sobre todo, vuelve a la buena nueva del juicio para recordar la enseñanza de Ezequiel 9. Es necesario de que el juicio comience por la casa de Dios, declara el verso 17. Y la advertencia del sabio Salomón: si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Según el verso 18. Y así exhortar a los cristianos perseguidos, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, como dice el verso 19.
De esta manera, Pedro termina su motivación cristocéntrica apuntando hacia el futuro de sus lectores originales, el cual ya no es tan futuro para quienes vivimos en el tiempo del fin. ¿Qué decisiones tomarás hoy ante la realidad del juicio divino? Asegúrate estar del lado correcto aceptando a Jesús como tu Salvador. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.